Seguimos en Tribuna por Paraguay TV HD. Bueno, en este último bloque vamos a estar hablando sobre lo que es los indicadores de la libertad económica y prosperidad del Paraguay. Y sobre este tema hay una organización y sobre todo vamos a conocerles un poco cómo llegan a esto, y son análisis que se hacen y que realmente son importantes de considerar, y sobre todo como una ayuda también a las políticas públicas de nuestro país. Nos acompaña el doctor José Altamirano, él es director del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, concurrimos en esto para dar una explicación básica de lo que es el instituto y lo que estamos haciendo. El instituto es una organización, una asociación sin fines de lucro que nuclea a varios referentes o intelectuales que tratamos de elaborar documentos o paper, como se dice, para proveer a las autoridades que tienen la toma de decisión, de modo que estén suficientemente capacitados e instruidos sobre los temas a tratar. Y así realizamos eventos muy importantes, ya llevamos algunos años en este trabajo, y ahora para este 1 de agosto a las 10 de la mañana en el Banco Central vamos a presentar un trabajo siguiendo ya otros trabajos anteriores referente al índice de libertad económica y prosperidad del Paraguay. Un trabajo que es el estudio del país mediante la observación de varios aspectos. Nosotros tomamos 4, que tiene a su vez cada uno de esos puntos unas variables que son observadas, y en base a observación se califica, de modo que en un tablero termina por establecer un ranking o una posición respecto a otros países, tanto de la región y del mundo. Bueno, nos acompaña también el doctor César Talavera, él es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Gracias por su presencia. Muchas gracias, buenas noches también para ti, para el auditorio, un gusto estar con ustedes y poder conversar sobre estos temas trascendentes para el país, tanto para el sector público como para el sector privado. Y ya nos dijo justamente el doctor, es realmente una organización sin fines de lucro, ¿no? Sí, sí. Pero interesado en el país. ¿Estos qué puntos son? Un poco para conocer esto, lo que es el instituto. ¿Cuáles son los puntos y sobre todo qué especialidades, lo que converge en todo de los que están participando, los que están en este lugar? Claro, es un espacio de reflexión donde nos reunimos bajo una figura institucional que es el instituto, que es un think tank, donde concurrimos distintas especialidades, ingenieros, economistas, sociólogos, pedagogos, de tal manera que podamos tener una visión, gente vinculada con la experiencia en el sector público, y que nos juntamos a reflexionar un poco cómo podemos aportar al desarrollo sostenible del Paraguay, ¿verdad? Y tenemos varias maneras de hacerlo. Una es las revistas, y una de las revistas importantes es esta que hacemos anualmente. Otros son los eventos importantes, por ejemplo, el Foro de las Ideas, que tuvimos el año pasado en julio, ¿verdad? Que tuvimos 14 expresidentes que invitamos para que nos cuenten su experiencia y cómo esa experiencia puede redundar en los gobiernos que hoy están a cargo de las administraciones, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces un poco es interesante esta pluralidad de profesiones, de especialistas, de investigadores, que en general ya es gente que ha pasado una larga experiencia tanto por el sector público o por el sector privado, o por los dos, y con una vida académica fuerte, todos prácticamente, sin excepción, creo que somos académicos e investigadores, ¿verdad? Y sobre todo aportar de lo que uno sabe y la experiencia que tiene, ¿no? Bueno, aquí este tema, y me parece interesante como estos 4 puntos que estaban haciendo mención del índice de libertad económica. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esos puntos?
¿Y por qué son importantes también para nuestro país, para considerarlo? Mire, son esos 4 puntos que estamos estableciendo. Pueden ser otros, Sí. porque en un análisis que uno realiza depende de qué perspectiva lo va a analizar. Nosotros hemos privilegiado el Estado de Derecho primero, y entonces vemos ese índice para medirlo, para ver cómo está en ese aspecto. Vemos también el tamaño del Estado, cómo el Paraguay cómo se maneja en ese aspecto, si está sobrepasado, si es pequeño o si es grande, si es eficiente o las observaciones que tenemos en favor y en contra. Eso hace que se puntúe para clasificarlo en un determinado estamento, y eso es el primer documento que un inversionista mira. ¿Cómo está el Estado? ¿Cómo está la situación socioeconómica de ese país? ¿Hay garantías? Y entonces vemos la eficacia regulatoria y la apertura de mercado. Todos estos son aspectos de análisis, y a quién no le interesa estar en los rangos, en los primeros rangos, y no precisamente en el último. Es decir, si hoy vimos que nuestra sub-23 perdió 5-0, ya nos da una pauta de nuestro rango. Sí. Entonces tenemos advertir y saber posicionarnos, porque si soñamos, si no vamos con la realidad, nos encontramos con estos hechos. Y esto es un documento realmente valiosísimo para los inversores y para el propio gobierno, para que analice cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, dónde tenemos que mejorar nuestras gestiones, de modo que el resultado final o las mejorías deseadas se realicen ciertamente. Y bueno, deseamos que esto sea analizado. Hay muchas personas que pueden decir, ¿por qué no analizan desde otras perspectivas? Pueden hacerlo. Este no es el único indicador que existe en el mundo, pero sí, con la Fundación Heritage de los Estados Unidos, utilizamos esto porque son los más eficientes, son los que te dan como más resultados y son observables y medibles, de modo que sirven para utilizarlos como referente. Si un estudiante me pone una calificación 5, yo digo que ese estudiante debe ser bueno, pero ¿qué evalúo en el 5? Evalúo a lo mejor su expresión, su didáctica, su presencia, todo evalúo. Y eso es un buen índice que sirve para ese ranking que se establece en la región y en el mundo. Y sobre todo no es un detalle menor, cuando se tienen, digamos, como estandarizados ciertos temas, es donde uno puede realmente decir, estamos siendo por la misma vara, digamos, como que calificado. En Paraguay, ¿cómo estamos? O sea, en estas consideraciones. Digamos, nosotros hace 10 años venimos haciendo este análisis, sí, en el contexto y utilizando la metodología de la Fundación Heritage, ¿verdad? Que tiene ya 30 años probando su metodología, lo cual es una garantía, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros presentamos lo ajustamos en el sentido de hacer un análisis más detallado de Paraguay, ¿verdad? Y lo que vemos en la evolución de estos 10 años es cómo hemos ido mejorando sostenidamente. Esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Que hay algunas áreas deficitarias, algunos factores, algunas variables. Es como cuando uno se hace el análisis clínico. Hace el análisis de sangre y uno tiene una serie de variables que el médico clínico observa y dice, en esto está bien, en esto está mal, aquí tenemos que atender esto y vamos a cambiar esto para que mejore tus indicadores de salud general, ¿verdad? No, la misma cosa del índice. Y la ventaja es que estos factores ya son observados sistemáticamente. Y ahí es donde notamos que Paraguay ha ido sostenidamente creciendo. No estamos en el mejor, estamos en el medio superior.
Pero que, o sea, y eso es importante también, ¿no? Eso es un gran desafío, ¿no? El tema del crecimiento. ¿Cuáles son esos parámetros también que han ayudado a nuestro país? Por ahí el tema de la transparencia. ¿Qué es lo que busca el inversor finalmente para poder venir, para considerar? Porque riesgos siempre hay, pero por lo menos los mínimos riesgos posibles siempre se habla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay inversores de riesgos, Sí. que justamente van a los países que están menos calificados. Esos son inversores de riesgos, se sabe eso. Pero los grandes inversores analizan esta situación. No pueden dejar de analizarlos. Y se preocupan de algunos factores cuando uno ve, hay seguridad jurídica, cómo está la propiedad privada, cómo está el derecho laboral. Lógicamente, yo inversor y el capital siempre es cobarde. Entonces, necesita seguridad y busca aquellos factores y entonces el gobierno tiene que abrir los ojos de modo a decir, ¿cuál es mi falencia? ¿Cuál es mi fortaleza? De modo que yo pueda garantizar y decir, si vienen unos inversores, les digo, sí señores, ustedes tendrán garantías. Y eso es en ese aspecto. Pero esto es macro, como usted mismo señaló. También necesitamos bajar para que la gente comprenda que cuando carecemos de estos factores, no estamos bien precisamente. No estamos bien y tenemos que asumirlos. Por ahí la importancia de la educación. Sí. En ese sentido, el instituto también tiene cursos de liderazgo político. Y realizamos cursos para capacitar a los jóvenes líderes que tengan vocación de servicio y sean bien capacitados, por lo menos para que tengamos menos hierros, para que tengamos los mejores calificados en nuestras gestiones gubernativas. De modo que ya no estemos en la etapa casi que osca de nuestro oscurantismo intelectual, sino seamos gente más preparadas, más avivadas y que estén al tanto, que posean idiomas, que posean conocimientos. De modo que eso es el fundamento de nuestro instituto y nuestro deseo de llegar realmente a todos los sectores. Ustedes cada cierto tiempo dentro del instituto hacen estas capacitaciones. ¿Cómo podemos saber, o sea, cómo la gente se puede informar que está escuchando? Y digo, a mí me interesa ese punto. ¿Cómo pueden llegar a ustedes? El curso de liderazgo lo estamos haciendo en el primer año lo tuvimos 25 egresados. Este año duplicamos la cantidad de gente que está concurriendo y lo importante y lo lindo es que esos egresados se han involucrado y están generando una irradiación estupenda de aquello que han recibido. Hoy tener la suerte de participar en cursos de alta especialización está al alcance nuestro. Yo recuerdo cuando nosotros éramos estudiantes, hace mucho tiempo, ir a un instituto de altos estudios era un privilegio y casi imposible. Ir al IFEDE, por ejemplo, a cualquiera de los institutos de cualquier rincón del mundo, era muy difícil, muy costoso. Y hoy nosotros podemos decirles que tenemos en estos cursos a los mejores capacitados en nuestro medio y que están pasando con generosidad sus conocimientos y participando en talleres que está dando a nuestros jóvenes líderes una capacitación mucho mejor de lo que han tenido. O sea, están generando semilleros, ¿eh? Sí, Es un semillero estamos el siempre instituto. aportando a largo plazo. Gente joven que ocupa y va a ocupar seguramente lugares cada vez más importantes. Para responder un poco a su pregunta, cada año abrimos la convocatoria ya por marzo Sí, y el curso comienza normalmente en mayo. sí. Porque se tiene un proceso de preselección con los currículum y luego las entrevistas. De tal manera que encaje el perfil con lo que el curso le puede ofrecer, ¿verdad? Y termina en noviembre. Ah, sí, Son más o menos, si mal no recuerdo, 120 horas, ¿no? Más o menos. Sí. Es un curso intenso, todos los sábados a la mañana, y es teórico-práctico, no es solamente teórico. Bueno, aquí estoy viendo que se puede encontrar a través de X, ahora se llama X, ¿verdad? Sí. Con las siglas, o sea, con las iniciales. IDPPSPI, ¿verdad? @ Y en Facebook también IDPPS. Y en Instagram
PPSPI. Así es que pueden ahí ir y buscarles y bueno, ahí van a encontrar toda la información correspondiente. En esto, o sea, uno de lo que se pide siempre en países serios, porque estoy viendo los índices que justamente usted me había pasado, lo que es Estado de Derecho, tamaño del Estado, eficacia regulatoria, la apertura de mercado. Todo esto en conjunto involucra el sector público-privado, ¿no? O sea, es una responsabilidad de todos. Así es. Aquí yo quiero un poco, digamos, abundar en información. Esta es una responsabilidad de todos. Sí. No es solamente del gobierno, Sí. no es solamente del sector privado, no es solamente de los jóvenes, no es solamente de los viejos o de las mujeres y solamente de los varones, ¿verdad? Es una responsabilidad. Pero hay 4 sectores claves. Uno, el gobierno. Sí. Otro, la empresa privada, la inversión. Las finanzas, todo el sector financiero y el científico universitario. La universidad y los centros de investigación son claves para apuntalar de tal manera que las bases sobre las que hacemos el desarrollo sostenible sea confiable y logra resultados. Por ejemplo, estos indicadores de la libertad económica y prosperidad en la transformación del Paraguay. Bueno, este evento está previsto para el 1 de agosto a las 10 horas en la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay. ¿Quiénes pueden participar? La invitación es libre. Lo que pasa es que por razones organizativas y limitación de espacio, Sí. necesitamos la inscripción Sí. anticipada para tomar los recaudos de que tengan una buena recepción y que esperamos que quienes tienen realmente interés, que está más dirigido a economistas, a estudiantes, a calificados referentes importantes, a la Unión Industrial, a la ARP, a sectores muy específicos que a la economía verde, y son sectores que se tiene que interesar en esto. Hoy en día estamos con la inteligencia artificial, estamos con sectores que tenemos que estar a tanto, no podemos estar sin pensar lo que nos deviene a corto plazo y anticiparnos a muchas cosas, de modo que la calificación es absolutamente necesaria. Sí, un tema aparte de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que le afecta a mucho, hay que hablar también de eso. Vamos a tener que ocuparnos mucho de eso, es muy importante. Estaba mirando ahí en la pantalla, ya estaban poniendo los muchachos, Sí. tenemos 2 invitados importantes. Sí, ahí está. Anthony Sería Kim. bueno un poco subrayar la presencia del señor Kim, el doctor Kim. Él es el coordinador, el director ejecutivo de todo el trabajo que se hace en la Fundación Heritage. O sea, él es uno de los que ha trabajado intensamente sobre esta metodología. Y también lo hemos invitado al señor Philip, ya no lo veo viendo aquí, Yoleski. Yoleski él es del Banco Mundial y es un especialista en todas estas cuestiones de estadísticas y de análisis de medidas. Entonces Buenísimo. los dos van a venir un poco para compartir con nosotros esa experiencia, porque nosotros tenemos que también ir desarrollando estas metodologías cada vez mejor. Y tiene que aprovechar el tema de cuando ustedes hablan de apertura también para los que son del área, que son estudiantes y que están ávidos, en vez de viajar afuera, esto te puede llegar a facilitar y mucho más económico, ¿no? Ahora, hay que reconocer también que en los últimos años, yo diría en los últimos 10, 15 años, hemos enviado mucha gente al extranjero, tanto a Europa como a Estados Unidos, a formarse en estas áreas, y tenemos gente muy bien formada, o sea, realmente, y uno ya lo ve en la gestión del Ministerio de Economía, el Banco Central, el Banco Fomento, como aquello ya es un nivel altamente técnico. Y eso también fortalece, porque eso va relacionado directamente al PIB de un país, esa capacitación, ¿verdad? Absolutamente, O sea, es fundamental. eso es categórico. Fundamental. Bueno, les agradecemos mucho el tiempo y bueno, vamos a seguir insistiendo en esta invitación y bueno, y realmente a uno le fortalece ver que personas se dediquen a esto, porque realmente es importante, es una construcción por ahí silenciosa, pero importante para un país. El instituto no solamente ha traído a presidentes, a muchísimos presidentes acá, le trajimos hace un mes a Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz, le trajimos a varios referentes muy calificados y también vamos a traer en el futuro otros de no menos
rango intelectual y de mucho impacto social para que nuestro país también esté a la altura de los acontecimientos universales. Bueno, gracias por el tiempo. Gracias a usted y al alcalde. Bueno, llegamos a otra emisión más, el final de Tribuna. Hoy temas importantes, lo que es el tema del autismo. No hay que olvidarse de esta actividad que va a ser el 15 de septiembre. Por el otro lado también hay que tener en cuenta cuando uno adquiere un seguro médico. Bueno, temas a considerar y que lo hemos ampliado justamente en esta emisión de Tribuna. Por mi parte, simplemente gracias. Nos encontramos la próxima semana.